Buen día, buena tarde, buena noche, alumnas y alumnos de la clase de las clases de CETEC. Bienvenidos a la clase de español. En este momento nos encontramos en la sesión número 12, es decir, es la sesión final de clases grabadas. En general todavía tendremos algunas más formato presencial, me parece, pero en cuanto a las clases grabadas es la última que tomamos a través de un video. Entonces, ya casi finalizamos este curso. Ya están a punto, cada vez más cerca de hacer su examen. Y entonces recordemos que estábamos dentro de la unidad 4, ortografía. Todo esto relacionado con español, la lengua materna de la mayoría, que es el español. Y justamente en la parte de ortografía, cómo escribir palabras correctamente o adecuadamente. En esta sección vimos parte de estos temas, que fue el uso de las mayúsculas. Eso ya nos quedó súper claro cuando utilizamos mayúsculas, minúsculas. Bueno, siempre que no utilicemos mayúsculas vamos a utilizar las letras minúsculas. También vimos el uso del acento, que justamente mencionábamos que el acento solo era un énfasis en la pronunciación de una sílaba, mientras que los acentos... ¿qué les estaba diciendo? Sí, los acentos son las pronunciaciones como un poco más exageradas, son pronunciaciones un poco más exageradas en una de todas las sílabas. Siempre va a haber una sílaba que va a tener esta característica y que recordemos se llama sílaba tónica. Y de acuerdo a esta sílaba tónica vamos a poder identificar la clasificación de las palabras. También vimos que había dos tipos de acentos, el ortográfico, que era el que se escribe con la rayita, la tilde, y los acentos prosódicos, que son los que únicamente se pronuncian. Vimos clasificación de palabras, también vimos el acento diacrítico, que justamente el diacrítico no tiene esa función de tener más estrés en la pronunciación en una sílaba, sino que más bien nos distingue una palabra de otra, que son exactamente iguales, se pronuncian iguales, pero tienen un uso o una función distinta. Justo aquí también vimos normas de uso de las grafías confusas, que son grafías que prácticamente suenan muy parecidas, las letras, principalmente consonantes, van a sonar muy parecidos entre sí. Por lo tanto, van a sonar de una manera muy parecida, por lo tanto, podríamos confundir cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Pero justo para eso han sido estas clases, para poder, eh, para poder identificar de una manera más eficaz, más segura, de cuándo utilizamos una S, una C y una Z, y no solo decir es que así se ve bonito, se ve mejor de esta manera, sino saberlo, poderlo justificar de esta manera con las reglas. O también otra cosa que les recomendaba fue que tuviéramos una lectura de algún texto, algún libro, alguna novela que les agrade y empezar a tomar conciencia de estas palabras, cómo se escriben. Tal vez una buena opción para ustedes, si así lo consideran y si tienen tiempo también, sería tomar un libro y empezar a escribir las palabras. Y decir, esta palabra se escribe con S, esta con C. Prácticamente porque es más fácil decir, es que esta palabra yo sé cómo se escribe. A decir, ay, es que esta palabra cumple con la regla de la I, V, O, y porque es un adjetivo, pero es que también es esto, entonces no. Entonces, para esto es más fácil aprender cómo se escriben las palabras a aprendernos cada una de las reglas. Vimos en sesiones anteriores, en estas grafías confusas, el uso de la S, la C y la Z, que todas se pronuncian exactamente iguales. También vimos el uso de la B y la V, y solo vimos estas dos grafías. En este momento, en esta última clase, vamos a ver lo del uso de las grafías siguientes, que son el uso de la G y la J, el uso de la doble Y, bueno, doble L, o la Y y la y el uso de la H, y también uso de la R y doble R. Vamos a lograr identificar con esto cuándo utilizar una de estas, una grafía o en qué casos utilizar la otra. ¿Ok? Principalmente en esto nos vamos a centrar en la última clase del día de hoy. Y listo.
vamos a tener el uso de las grafías G y J. G y J también se pueden pronunciar igual. Contagiar, geología, etc. Lo podemos pronunciar muy similar y por eso nos generan duda en algunos casos. Bueno, en el sentido de en qué momento se va a confundir la G con la J, porque podríamos pensar que en muchos casos no hay como esta diferencia, podemos estar hablando de cuando las grafías G y J representan el sonido inicial de la palabra gente. Ahí es donde tenemos prácticamente esta diferencia, bueno, esta similitud que nos podría hacer confundirnos entre ambas grafías. Gente, contagiar, por ejemplo, Jalisco tiene esta misma pronunciación. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la letra G? Que es justamente lo primero que vamos a ver. Vamos a utilizarlo cuando las palabras que inician o terminan con la palabra geo, geología o apogeo, es donde lo podemos utilizar, ¿ok? En general, se va a escribir la letra G cuando esté delante de las vocales C o I, antes de estas, ¿ok? Como geografía o elegir también. Aparte, es como algo extra a lo que está escrito aquí. Después tenemos cuando, que lo vamos a utilizar cuando las palabras que comienzan con palabras como gen o ges, que es justo también lo mismo que les estaba comentando. Antes de, cuando la G va antes, la G o la J, bueno, este sonido va antes de la palabra, bueno, de la vocal E o I. También aquí lo vamos a escribir como generoso o gestoría, justamente. También para las terminaciones gerar, ger o gir, aligerar, proteger, etc. ¿Ok? Y verbos terminados en giar, contagiar, por ejemplo. Y por último, con palabras que comienzan con leg o legis. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta en general en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, en estas reglas estamos viendo la regla general de que si empieza con este sonido, el de G, justamente le sigue y justamente le siguen alguna vocal como la E o la I, vamos a tener que escribir la letra, bueno, la palabra J, no G, perdón. Vamos a tener que escribir la letra G, como geología, apogeo, generoso, gestoría, aligerar, proteger, contagiar y legítimo. Si se dan cuenta, primero tenemos la letra G en todos los ejemplos y después tenemos una vocal E o también tenemos la vocal I. Entonces, si vamos a iniciar con alguna de estas palabras, es donde lo vamos a escribir de esta manera. Y también tenemos el uso de la J. ¿Cuándo vamos a utilizar la J? La J la vamos a utilizar cuando los verbos estén terminados en gear o jar. Es decir, van al final, casi. Ojear, rebajar, por ejemplo. También lo vamos a utilizar para palabras que terminan en age, como aprendizaje. Pueden también terminar en age o eje, como coraje, también se escribe con J, garaje, también se escribe con J la última G, bueno, la J, garaje, y hereje también lo escribimos con J. Estos son otros ejemplos. ¿Ok? Y palabras que comienzan con eje. Eso también lo vamos a utilizar como el ejército. Estas es donde vamos a utilizar principalmente esto de la J. Cuando tengamos terminaciones gear, jar, gero, gera, gería, que van relacionadas con relojero, relojería, consejera, relojería, cuando terminan en age o empiezan con eje. Algunas más que podemos mencionar al respecto es que vamos a escribir en general, la J antes de las vocales A, O, U.
cómo trabajar, rojo, jurar. Entonces, antes de las vocales fuertes, que son, perdón, vocales que son A o U, nosotros vamos a escribir J. Si tenemos vocales como la E o la I, lo que vamos a escribir es la letra G. ¿Ok? Los verbos terminados entonces en gear, como el primer ejemplo, vamos a utilizar J. Terminaciones también como gero, gera, gería, como extranjero, cajera, brujería, relojero, consejera o relojería, vamos a utilizar la letra J. Recordemos, palabra reloj se escribe con J. Y también cuando tengamos terminaciones AG, eje, coraje, garaje, hereje, aprendizaje. Y por último, esta es una muy común. Lo vamos a utilizar cuando con las formas del verbo decir. Yo dije, dijisteis, dijeron. Entonces, cuando conjuguemos el verbo decir, vamos a utilizar la letra J para esto. ¿Ok? Perfecto, espero que esté quedando completamente claro. En general, guíense por la correlación de cuándo vamos a utilizar la J y cuándo la G con respecto a las vocales. La G va a ir entonces después de, bueno, antes de la letra vocal E, I, mientras que la J va a ir después de vocales de las demás vocales, A o U. Perfecto. Ahora, pequeño ejercicio de esta misma situación, G y J. Completa las siguientes palabras según el uso de la G o la J. Tenemos callejón, vigilante, ejército, generoso y afligir. ¿Ok? Primero, identifiquemos con qué vocales va después, por la regla general que les acabo de decir. Tenemos una O, una I, una E, y tenemos otra E, y tenemos una I. Ok, perfecto. Hasta aquí vamos bien. ¿Con qué vocales utilizábamos la G? Con vocales E, I. Entonces, la G, perdón, esta es una J, la G, la vamos a utilizar con vocales E, I. Y la J la vamos a utilizar con vocales A, O, U, que tienden a sonar un poco más fuerte. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esto. Y listo, vayamos viendo. Entonces, de acuerdo a esta separación, callejón, ¿con qué letra tendremos que escribirla? Callejón. Justamente, tendremos que escribirla como recae en esta opción, tendremos que escribirla con J. Entonces, la primera tendría que ser con una J. J, son estas dos. Y esta también, la B. ¿Ok? Vigilante, ¿qué vocal tiene? Una I. Entonces, por esta clasificación diríamos que va con la letra G. Tenemos entonces de estas opciones que también puede ser la A, y solamente la A. Ejercicio. ¿Con qué palabra, bueno, de las reglas que vimos, con cuál concuerda? Justamente con la de la J. Cuando nuestra palabra va a empezar con eje de ejercicio. Ejército, ejercicio. Entonces, aquí va con J. Si se dan cuenta, aquí prácticamente estamos saliendo un poco de la excepción, bueno, de esta regla, pero aplica para la mayoría de los casos, esta regla. De hecho, la única que sale como de esto es ejercicio, justo, J. La siguiente, generoso, por la misma clasificación va una G, y afligir, por lo mismo, va una G. Entonces, en este caso, la respuesta adecuada sería la A, porque estamos siguiendo esta relación de las vocales. Se dan cuenta que esto es algo general que se repite en todas las reglas que ya vimos. Entonces, tanto ustedes pueden optar por solo guiarse con esto, aunque lo mismo de siempre, la mejor opción es aprendernos cómo se escriben las palabras
y no estarnos guiando por reglas, porque son bastantes reglas y no nos vamos a estar acordando a la hora del examen, que es ajo, ejo, etcétera, etcétera, cuáles son las terminaciones y por qué o qué deberíamos hacer cuando terminen en esas palabras, en esas letras más bien. Ok, perfecto. Esto es con la primera parte. ¿Qué más? Y pues ya, entonces, recomendación, aprendernos más bien esta regla que vemos aquí de las vocales, de la separación por vocales, pero también estar atentos a las excepciones como ejercicio, justamente. Ok, perfecto. Ahora podemos iniciar con lo que son las grafías bueno, doble L o y la Y, que justamente es lo mismo. Tenemos entonces la escritura de la Y y la Y. Cuando tengamos verbos que estén terminados en YIR y estén relacionados, vamos a hablar de zambullir o de bulla, por ejemplo. Van a escribirse con doble L. Las palabras que estén terminadas en illo y ya también van a ir de esta manera, como cuchillo, ardilla, chiquillo, chiquilla, etc. ¿Ok? También van con esta doble L. Tenemos también ¿qué más? Ok, zambullir. Pasamos con la Y, que es con la que se confunde, justo porque también se pronuncia similar, como yegua. Si ustedes pronuncian yegua, se puede confundir con zambullir, cuchillo, lo pueden pronunciar de esta misma manera, pero en Paraguay, entonces aquí se está pronunciando como una I. Entonces, la palabra que termina en diptongo, como Paraguay, que es un diptongo, recordemos, un diptongo es cuando en una sílaba tenemos dos vocales, juntas. Estas vocales tienen que ser vocales débiles, ambas, o una vocal fuerte y una vocal débil. ¿Ok? Prácticamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y las formas verbales conjugadas de los infinitivos en huir. Entonces, las formas verbales conjugadas, como de construir, construyo, disminuir, disminuyo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tengamos verbos que terminen en ir en su forma en infinitivo, ar, er, ir, huir, cuando terminen en huir, van a utilizar la grafía huyo al final, con Y, construyó, disminuyó, contribuyó, etcétera, etcétera, siempre y cuando terminen en huir, ¿ok? ¿Qué más? También lo utilizamos con las palabras que tienen como esta similitud, bueno, al grupo de las YEC, como trayecto o proyecto. Se van a escribir con una Y, no se van a escribir nunca con doble L. Trayecto, proyecto, recuerden, con Y. También lo vamos a utilizar la Y, ojo, estamos en la Y, después de los prefijos ad, de adyacente, dis de disyuntiva, por ejemplo, y sub de subyugar, por ejemplo. Entonces, estas son preposiciones, ¿no? Son prefijos más bien, son prefijos que nos van a ayudar a identificar bueno, a componer o a hacer compuesta una palabra, pero en algunos casos tienden a pronunciarse como una letra Y. Por lo tanto, si nos encontramos después de un ad o de un dis o de un sub y sigue inmediatamente un sonido de Y, vamos a utilizar la letra Y. Por otro lado, vamos a utilizar, añadiendo lo que ya tenemos, vamos a utilizar la letra doble L cuando tenemos palabras iniciadas con fa, con fo o con fu, como fallo, folletín, por ejemplo. Y también cuando tengamos terminaciones, bueno, esas ya las tenemos, que es illo, illa, como rodilla, sencilla, amarillo, rodillo, cuchillo y ardilla.
son donde vamos a utilizar más que nada los grafemas. Bueno, estas grafías. También podemos encontrarlas en algunas palabras y va a depender del significado. Por ejemplo, si escribimos haya con doble L, las vamos a utilizar para cuando estemos hablando del verbo hallar. Yo hallé, hallazgo, es donde utilizamos doble L. Pero si decimos haya, estamos hablando con Y, estamos hablando de un verbo que significa haber, o también puede ser un árbol. Ok, ¿qué más? Por ejemplo, si tenemos cayó, cayó es del verbo callar con doble L, callar, cayó. Pero si hablamos del verbo cayó con Y, estamos hablando del verbo caer, de que nos caímos, se cayó en la calle. O se cayó durante la clase y no dijo una palabra más, dependiendo de cómo la escribamos. Principalmente es en esta situación, ¿ok? Bueno, tenemos este breve ejercicio con la misma situación donde tenemos que distinguir cuándo utilizar una Y y cuándo una doble L. Recuerde que si ustedes quieren hacer el ejercicio por su cuenta, pueden pausar el video en este momento y empezar a pensar, a identificar qué es lo que tenemos que hacer y cuál sería la respuesta adecuada antes de que yo lo explique, ¿ok? Este es el momento para pausarlo. Completa las siguientes palabras según el uso de la Y o de la doble L. Entonces, justamente las mismas grafías que acabamos de ver. Tenemos leyenda, panecillo, proyectil, orgullo y construyo. Son estas 1, 2, 3, 4, 5 palabras que tenemos que completar con el sonido de la Y, leyenda, pero va a depender mucho de la grafía que estemos utilizando, doble L o una Y. ¿Cuál es la mejor para cada uno de los casos? Entonces, por ejemplo, recordemos, tenemos panecillo, por ejemplo. Panecillo termina en illo. Lo ideal en esta clase de ejercicios es iniciar con las palabras que conocemos. ¿Cuáles de ellas conocemos? Por ejemplo, panecillo nos suena a una regla que acabamos de ver. Igual construyó nos suena a algo que acabamos de leer en justo la explicación. Entonces, vayamos viendo. Por ejemplo, la palabra panecillo tiene esta terminación illo, que la vimos en alguno de las reglas. ¿De cuál era? De la doble L. Cuando tengamos terminaciones como ardilla, rodilla, amarillo, va a ir con doble L. Entonces, estamos viendo que la segunda palabra, va a completarse con una doble L, teniendo así que podemos ocupar la B, la C o incluso la E, pero no la D o la A porque no cumplen con esta, porque tienen una Y en segundo lugar. Siempre hay que ser conscientes de qué número de lugar de la palabra estamos colocando o estamos pensando si es que está en desorden, ¿ok? O sea, si estamos empezando en desorden, como por ejemplo en este momento, estamos iniciando por panecillo y no por leyenda, que sería la primera palabra. También tenemos habíamos dicho, construyó. ¿Cuándo utilizábamos el huyó? Justo cuando teníamos un verbo que en su forma en un infinitivo terminaba en huir, construir, por ejemplo, ¿cómo colocábamos aquí nuestra grafía? Justamente colocábamos una Y. Perfecto. Entonces, la última grafía tiene que ser una Y. Tenemos la A, la B, la C, A y la E. Entonces, hasta aquí tenemos 1, 2, 3. Seguimos teniendo 3 opciones que podrían ser viables.
la B, la C y la E. Después de esto podemos pensar en qué otra regla nos acordamos o en qué otra palabra conocemos para poder de esta manera ir disminuyendo las opciones. Por ejemplo, proyectil nos recuerda a otra regla que vimos, cuando nuestras palabras tienen la grafía o la sílaba yec, como proyecto, trayecto. En este caso, proyectil tiene esta misma sílaba, el yecto, que sería a partir de aquí, yecto, que es prácticamente, bueno, nada más es el yec. Entonces, esta grafía la escribíamos con letra Y, justo como proyecto. Proyecto, proyectil, trayecto. Entonces, proyectil va con una Y, es la 1, 2, es la tercera palabra. De las que ya tenemos seleccionadas, podemos ir viendo. Tercera palabra, en la B la tenemos, 1, 2, 3. Aquí no la tenemos. Aquí, pues no, acá sí la tenemos. Entonces, vamos quedándonos con las opciones únicamente con la B y con la E. Ahora, solo hay que distinguir, bueno, qué extraño. Pero bueno, aquí ambas opciones son las mismas, entonces cualquiera de las dos está correcta por esta misma situación. Entonces, la palabra leyenda va con Y, leyenda. ¿Ok? Esta es una palabra que debemos conocer, la palabra leyenda, y por eso va con una Y. Orgullo, orgulloso, va con doble L. ¿Ok? Y justamente de esa manera se completa tanto en la B o en la E. Aquí hay un ligero error de dedo porque son exactamente las mismas, entonces no se preocupen. Este tipo de errores no van a venir en el examen, pero en general esta es la forma en que se va a realizar esta clase de ejercicios con las grafías. Aún nos quedan algunas grafías confusas que tenemos que revisar. Por ejemplo, ¿cuándo utilizamos H? Muchos sabemos que esta letra H es una letra muda. ¿Por qué es muda? Porque no se pronuncia. Entonces, vamos a ver cuándo vamos a utilizarlo. Por ejemplo, cuando comienza con id o hidro. ¿Qué significan estas preposiciones? Justamente cuando nosotros estemos hablando de agua, va a ser los casos en donde vamos a utilizar esto. Hidratar, hidrógeno. Estamos hablando de agua, hidro, una planta hidroeléctrica de agua. Comienza con hidr, también, hidratar. Todo esto está relacionado con el agua. Ok, entonces cuando tengamos palabras que empiezan con hidr o hidro, vamos a tener que escribirlas con H porque es relativo al agua, a la palabra en griego latín que nos hablaba del agua. Ok, perfecto. También tenemos con las palabras que comienzan con ip. ¿Qué significa ip? Pues puede significar muchas cosas en general. Por ejemplo, el hiper significa que es como súper, es más que súper. Y el hipo, hipocondriaco. Hipo me parece que es bajo, creo. Ok, entonces comienzan con las palabras hip, hiperbatón, hipócrita, hipotenusa, hipermega bueno, por ejemplo. Entonces, palabras que empiecen con hip, hiper, hipo, vamos a utilizar H, hipopótamo, por ejemplo. Cuando comienza en una palabra como homo, hetero, hexa, hepta, hecta, hecto, higre. Homo como homófono, homogéneo, homo sapiens, se escribe por sí solo así. Hetero, heterogéneo, heterófono. Hexa, hablamos de 6, estos son prefijos de cantidad. Como hexa son 6, hexágono, 6 lados. Heptágono son 7 lados. Hectárea nos está refiriendo a una cantidad mayor.
me parece que son 100.000. Hecto, por ejemplo, el prefijo hemo significa sangre, entonces todas las palabras que veamos con hemofilia, hemocito, entre otras palabras que están relacionadas con la sangre van con em y también con hig. ¿Ok? Y las palabras con hum, como humano, humus, también existe esa palabra, humus, humilde, humilde lo escribimos con H, y con palabras que comienzan con osp, erf, hist, host, horro y olg, como hospital, herbolaria, historia, hostil, horror, holgazán. Entonces, ocupamos estas palabras, en estas palabras utilizamos la palabra H al inicio, justamente. También cuando tenemos palabras que comienzan con hermano, hernia, hermético, palabras que empiezan con comienza con cuando tenemos palabras que comienzan con ia, ie, ua, ui. Hiato, hierro, huasteco. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, generalmente se va a encontrar al inicio de una palabra. Siempre o la mayor parte de las veces encontramos la letra H al inicio de nuestra palabra. Y también va seguida de una vocal, la mayor de las veces, ¿ok? Como lo estamos viendo en este momento. Vamos a utilizar la letra H cuando tenemos verbos como haber. No de haber de vamos a ver, sino haber de que existe algo. Hay algo en esta casa. E incluso el verbo hay se escribe con H. Tenemos la palabra también, el verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos, también tiene esta inicial que es una letra H, no se pronuncia, pero sí se escribe. Habitar, hábitat, también se escribe con H, habitar, habitante, con esta letra muda. Tenemos entonces como en palabras con prefijos griegos, que son la mayor parte de estos, como hecto, que justamente les significaba 100, les decía que significaba 100, emi, emi que significa medio, hipo, hipo que significa caballo, hexa que significa 6, justo lo que también vimos, hepta 7, aquí también lo tenemos, hidro, agua que también lo tenemos arriba, hipódromo que significa higro que significa humedad, hema que significa sangre, teniendo entonces como ejemplos hidrógeno, que también lo tenemos aquí, hemisferio, también lo tenemos, ese no lo tenemos aquí, pero cumple con la regla de aquí, H-E-M, hemisferio, quizá hemisferio, hipódromo, que es la de arriba, hip, hexágono, heptaedro, hidrógeno, justamente las mismas o ejemplos muy similares a los que ya dimos. Y también en los grupos iniciales como ie, uo, hueso, huérfano. Tenemos estos diptongos que van a ir acompañados de una letra H. ¿Ok? Entonces, espero que hasta aquí no haya dudas. Y de nuevo, aquí dentro de la letra H, volvemos a repetir lo que es la conservación de grafías. ¿Qué era la conservación de las grafías? Lo que mencionábamos un poco con la B y la V, la sesión anterior, en donde justamente vamos a, una vez identificando que en la palabra orca va con H, lo siguiente que vamos a hacer es que palabras derivadas de esta, como ahorcar o ahorcado, también van a ir escritas con H, justo porque son derivadas de la misma. O como la palabra hielo, hielo va con H. El hielito que le ponen a su refresco, a su agua, va con H. Deshelar, quitar el frío, también va con H antes de el helar. Y helado, si ustedes se compran un helado,
se va a escribir, y quieren escribir que se comieron un helado, lo van a escribir con letra H. Huerto también va con H, hortícola también con H. Prohibir, exhibir, inhibir, inhalar y exhalar también. ¿Ok? Entonces, podemos tener estas mismas, generalmente se va a seguir esta conservación de las grafías, excepto por algunas palabras, pero son pocas, como hueso, óseo, pero justamente porque cambia la palabra completa, huérfano, orfanato también, en lugar de que digamos huérfanato o algo así. Ok, perfecto. Entonces, esto es con el uso de las H's. Generalmente, como les comentaba, va a ir antes, al inicio de una palabra, generalmente, no es regla, y cuando la regla, después de la consonante que vamos a colocar, que es una H, va una vocal. Cuando tengamos, también les comentaba un poco que prefijos como estos que vemos aquí, ip, homo, hetero, hexa, hepta, hecta, hecto, hemni, higra, hidra, hum, hos, her, ist, host, horro, olg, hern o herm también. O cuando tengamos estos diptongos, ia, ie, ua, uio, como hiato, hierro, huasteco. O hielo también. Ok, perfecto. Esto sería todo con la letra H. Ahora, vamos a ver cuándo utilizamos R y cuándo utilizamos doble R. Porque podremos pensar que las utilizamos de manera indistinta y las podemos utilizar en cualquier contexto, pero no. Va a ser dependiendo de la situación, ¿no? Y tenemos esta diferencia. Vamos a utilizar doble R cuando nuestra pronunciación que queremos escribir va después de las vocales. Bueno, va en medio de vocales, perdón, y el sonido es fuerte. Ferrocarril, ferrocarril, barril, tiene ese sonido más fuerte. Palabras compuestas y la segunda empieza con R. Por ejemplo, aquí tenemos auto, de propio. Retrato, que es una foto o algo que nos hacemos. Entonces, un autorretrato va con doble R porque tenemos una palabra compuesta, es decir, que son dos palabras que estamos uniendo para que tengan un solo significado y por eso autorretrato va con doble R porque retrato empieza con R. Bancarrota, de nuevo, cuando unimos estas dos palabras para formar una sola, que quiere decir bancarrota, que no tenemos dinero, entonces utilizamos doble R de nuevo, justo como esto. ¿Ok? Y con R solita vamos a utilizar palabras que suenan suave. Las palabras que suenan, la R suena fuerte después de NLS, pero en este caso no se va a duplicar. ¿Ok? Como moral, sonrisa, alrededor. En estas palabras vamos a utilizar R. ¿Ok? Cuando tengamos N, L, S o B, no vamos a utilizar doble R, sino utilizamos R solita. ¿Ok? Y también, ¿qué otra cosa de esto? Doble R es porque suena muy fuerte, pero a veces puede sonar la R sola muy fuerte después de la N, L, S o B, pero en estos casos no vamos a duplicar la R. Y cuando suene leve, entonces, la R y la doble R representan este sonido vibrante. Incluso si ustedes pronuncian R, van a sentir cómo su lengua vibra, o su cabeza también. Van a sentir cómo vibran en general de la parte superior en su cabeza, la boca principalmente. Entonces, puede ser simple o compuesto, que es justamente la R simple, solita, o la doble R, que es la R compuesta. Y por ejemplo, si es simple, porque tal vez podríamos pensar, es que son R's, no se van a pronunciar distintos. Como rueda, rueda va con una R, pero ferrocarril suena igualito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la R cuando suena suave, se pronuncia como la palabra caro, caro, o Carolina, Carola. Todas esas palabras, carísimo,
va con R, con una sola R. Es un sonido de R muy simple. Mientras que la doble R se va a pronunciar más fuerte, como en la palabra carro. Hagan esta diferencia de caro, caro de que no tengo dinero para comprarlo, eso es caro, o carro, cuando es un vehículo motorizado en el cual me puedo subir para trasladarme de un lugar a otro. Ese es un carro y caro es pues al precio. Entonces, el que escribamos con doble R o R, por ejemplo, en este caso del carro o caro, sí nos va a hacer diferencia en cuanto al significado que tienen estas, porque justamente va a ser distinto entre la doble R y la R. Entonces, simplemente repasando, les comentaba que la doble R se va a pronunciar así, bueno, se va a escribir doble R cuando la vibración es compuesta, es decir, lo que vimos aquí, que cuando tenemos palabras compuestas y la segunda inicia con R, vamos a duplicarla como autorretrato y ferrocarril, mientras que si se escribe entre vocales como ferrocarril, otra vez aquí, están entre vocales estas dobles R's, por eso van escritas dobles R's, porque están entre vocales, igual que barril. Y listo. Se va a escribir por último con letra R los demás casos que no entren en estos. Es decir, aquí está súper sencillo y solo nos tenemos que aprender dos reglas para saber cuándo escribir doble R y si no la cumple, automáticamente se convierte en una R. Pero pues para ponerle reglitas tenemos que palabras en que suena la R suave o que están después de una N, L, S o B, no se va a duplicar y se va a pronunciar exactamente, bueno, se va a pronunciar de la manera adecuada y solo se le va a escribir una R de esta manera, como moral, sonrisa, alrededor, rapidez o atraco. ¿Ok? Aparte de estas grafías existen muchas más, las cuales ustedes si tuvieran alguna duda o quieren mejorar su ortografía, hay bastante material online. Entonces ustedes podrían manejarlo de esta manera. Las que vimos aquí fueron muy simples, las más comunes o las que nos pueden generar mayor confusión porque son las que más utilizamos, como la R y la doble R. La vemos casi en todas las palabras. Justo también lo mismo con la B o la V. La vamos a ver muy constantemente entre las palabras utilizadas de manera cotidiana. Incluso con la G y la J. Entonces, el único consejo que les puedo dar al respecto, tal vez, no memoricen reglas. No las memoricen, es lo que les vengo repitiendo desde que empezamos a ver grafías. No las memoricen. Si a ustedes, porque se conocen, saben cómo son, les parece que es mejor idea memorizar las reglas, háganlo. No hay problema, memorícenlas. Pero la idea o lo ideal, sí, lo ideal sería que supiéramos cómo se escriben estas palabras. Que si yo veo la palabra ferrocarril, sepa que va con doble R y no con una sola R. Que si veo la palabra tejer, sepa cómo se escribe. O si veo la palabra ojear, también sepa cómo se escribe. Que lleva una H y que lleva una J. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo asocie la palabra a que yo memorice 20 reglas. O también puede ser más fácil memorizar 20 reglas a memorizar 100 palabras que suenan igualitas en cuanto al grafema. Cada quien puede optar por su solución. Yo lo que les recomiendo es simplemente empezar a hacer un ejercicio de recopilación de datos, bueno, de palabras, en donde, por ejemplo, tengan un cuadernito, en donde hagan sus resúmenes, en donde hagan estas reglas de las grafías y simplemente así contesten, bueno, así vayan memorizándolo o empiecen a hacer un cuaderno donde escriban palabras y vean, es que percibir se escribe con C, es que percibir se escribe con B, es que quiero se escribe con Q y empezar a ver las palabras, entenderlas por qué se escriben así y cómo se escriben de manera adecuada y si hay otra forma de escribirla, pero que tenga un significado totalmente distinto. ¿Ok? En general, esta sería nuestra última clase grabada que tenemos, chicos, chicas. Fue un gusto ser
su maestra, grabarles clases para la clase de español. ¿Y qué más? Bueno, a raíz de todos estos temas que ya hemos visto, pueden empezar a resolver su guía del Comipems, en la cual, bueno, la que les van a dar después, o seguramente ya les dieron, en donde pueden consultar un tipo examen con 128 respuestas, donde ya pueden contestar ahora la parte de español, justo con los temas que acabamos de ver. Y les va a ser un poco más sencillo, porque tampoco es que porque lo hayamos estudiando de esta manera, ya lo vamos a aprender, sino requerimos de una constante dedicación a seguir estudiando el tema. Y no solo lo vi una vez, ya me quedó. No, necesitamos estarlos repasando constantemente. ¿Ok? Entonces, agradezco mucho su atención, espero tengan un bonito día, bonita tarde o bonita noche, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Y les agradezco mucho su atención y la dedicación que le estén dando a su examen de Comipems, además de mucho éxito y que se queden en sus primeras opciones. Hasta luego y gracias.